Olis. Hoy quiero hablarte de cómo comencé mi proceso de desarrollo personal. Antes, quiero presentarme. Mi nombre es Carly Mata, soy trafficker estratega digital. Comienzo muy brevemente, te cuento un poquito de cómo comencé. Hace aproximadamente un año, la empresa por la cual yo venía trabajando decidió cerrar sus puertas. Ya yo sabía que la empresa iba a cerrar sus puertas y yo estaba en este proceso de emprendimiento. Sin embargo, no estaba muy de lleno. Al cerrar sus puertas, yo decidí irme de lleno a todo este proceso. Estuve aproximadamente 10 meses haciéndolo desde un estado mental, que eso va a ser otro tema, desde un estado mental totalmente equivocado. Hasta hace poco me di cuenta que nada de lo que yo había intentado hacer me había funcionado, justamente porque venía ejecutando simplemente las cosas y no estaba siendo la persona que tenía que ser. Venía haciendo acciones. Venía en un proceso de prueba, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Ya yo estaba en un punto donde me sentía frustrada, me sentía que iba a abandonar, que esto no era para mí. Y fue porque intenté de muchas maneras y en todas las maneras que intenté, realmente no estaba siendo esa persona. ¿Y a qué voy cuando digo que yo no estaba siendo esa persona? Simple y sencillamente descubrí que tenía mucho tiempo que lo había escuchado, pero no le había prestado atención. Otro error. Descubrí que nosotros no podemos ser alguien que mentalmente no somos. ¿Cómo es esto? Bien, todo este proceso de creación es un proceso interno, pues finalmente logré descubrirlo y lo vengo trabajando. Entonces aquí quiero compartirte un poquito cómo fue ese proceso. Para yo poder comenzar este proceso de desarrollo personal de manera efectiva, tuve que empezar a reprogramar mi mente, porque muchas veces estuve intentando hacerlo de una manera solo de acción. No estaba en esa triada de pensamiento, palabra y acción, no, estaba simplemente en acción. Si imaginamos por acá un triángulo, colocamos pensamiento, palabra y acción. En este caso, las muchas veces que yo intenté hacer mi desarrollo personal, lo hacía solamente de acción, pero palabra y pensamiento no estaban alineados. Yo tuve que empezar a reprogramar mi mente. ¿Cómo así que empecé a reprogramar mi mente? Bueno, empecé a primero y principal, cosa de que es súper importante cuando comienzas un proceso de desarrollo personal. Número 1, identifica qué es lo que tú quieres. ¿Por qué vas a identificar qué es lo que quieres? Bien, cuando hablamos de identificar qué es lo que tú quieres, es sentarte de manera consciente y empezar a escribir detalladamente en una hoja cuál es esa visión elevada que tú quieres ser. En este caso, yo comencé el año pasado, cada cierto tiempo, cada 2, 3 meses, me colocaba mi yo actual en una hojita, la dividía por la mitad y decía mi yo actual, mi yo futuro. Empecé a hacerlo por mucho tiempo, el año completo lo estuve haciendo. Sin embargo, me di cuenta de que al yo colocar mi yo actual y mi yo futuro, cuando yo decía mi yo futuro lo veía muy lejano. Entonces, ¿qué sucedió? Comencé a escuchar y a educarme, a entender todos estos procesos, porque para mí siempre ha sido muy importante generar resultados, pero de una manera donde yo me he sentido cómoda. Entonces, ¿qué comencé a escuchar? Cuando yo hablaba de mi yo futuro, se me hacía eterno, se me hacía algo inalcanzable. Y empecé a escuchar de mi yo elevado. Mi yo elevado, ¿qué es? Básicamente, el yo futuro. Pero al mi mente empezar a identificarlo en que soy yo en este momento, pero no está en un futuro, sino que está de manera elevada, yo simplemente recibo la información de esa persona. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Simplemente dejé de identificar las hojas
mi yo actual con mi yo futuro y comencé a describir cómo era esa persona que yo quería ser. Hice una carta de cómo era esa Carly del futuro. Quiero que sea así, que haga esto, que piense esto, que diga esto, que se comporte de esta manera, que sus relaciones sean de esta manera. Y al identificar todo eso, escribí una carta para mí en momento presente. Yo soy tal y tal persona. Cuando yo escribí esa carta, en muchos lugares me decían, este es tu yo futuro, este es tu yo elevado, ya lo lees, ya lo identificaste, guárdalo y guárdalo y ¿qué pasaba? Pasaban los días y yo sentía que estaba haciendo lo mismo. ¿Qué sucedió? Dije, no, yo voy a empezar a leerla todos los días. Cuando tomé la decisión de empezar a leerla todos los días, empecé a escuchar personas que ellos también hacían eso, que leían su yo elevado todos los días. ¿Qué hice? Saqué la hojita y la empecé a leer todas las mañanas, toda la noche. Si la podía leer 5 veces al día, la leía 5 veces al día, pero era simplemente con un objetivo, de reprogramar mi mente con esas características, ese yo elevado que yo quería ser. ¿Qué comenzó a suceder? Al yo empezar a alimentar mi mente con esa persona que yo quería ser, empecé a decir, bueno, ¿cómo sería Carly en su yo elevado con su desarrollo personal? Empecé a ejecutar las acciones. Bueno, me despierto a tal hora, medito, oro, hago respiraciones, leo, voy al gimnasio o hago ejercicio. Un sinfín de cosas que a medida que fue pasando el tiempo, realmente fui pivoteando mucho en eso hasta que me establecí con las que realmente tengo al momento y me siento cómoda. Cuando mi mente empezó a entender de que yo era esa persona, yo tenía que empezar a comprometerme hoy y cada día empezar a actuar como ese yo elevado. Yo no lo entendía. Yo creía que era todo en un futuro y lo veía todo desde un futuro. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a decirle a mi mente que mi vida es mi día resumida en 24 horas. Si mi vida es mi día resumida en 24 horas, yo todos los días tengo que empezar a ejecutar como esa Carly elevada. Entonces todos los días fui accionando y fui accionando y fui accionando. Como lo dije hace unos minutos, fui pivoteando de muchas maneras, justamente porque el primer proceso que tú empiezas a crear nunca es con el que te vas a sentir más cómodo. Tú vas a ir pivoteando y vas a ir entendiendo cuáles son los procesos que tú estás queriendo llevar. Yo en este momento lo hablo desde mi experiencia. Mi objetivo es personal. Mi objetivo es que quiero que me rinda mucho más la mañana, entonces yo misma me coloco mis horarios. Ya luego que yo entro como en ese proceso de identificación del ser que yo estoy atrayendo, del ser que yo estoy trayendo acá, del ser que yo estoy anclando acá, porque todas las mañanas tenemos que anclarnos nuevamente acá. La ciencia que yo tengo para mi desarrollo personal es justamente eso, alimentar mi ser, alimentar mi alma, aprender, desarrollarme. Siento que mi mente todo el tiempo está en eso, en creación, en entendimiento, en adquirir sabiduría, en adquirir cosas que siento que son necesarias para uno poder vivir bien, vivir mejor, tener una vida plena. ¿Por qué lo comencé? Primeramente fue por querer más tiempo. Identifiqué que al yo levantarme temprano y establecer una hora para dormirme, tener un descanso óptimo que anteriormente no lo hacía, identifiqué que empecé a adquirir autodominio. ¿Y este autodominio qué tiene? Pues el autodominio me ha llevado a tener mucha más confianza en mi palabra, no en las cosas de afuera, sino en mi palabra. Entonces, al yo crear el autodominio simplemente por levantarme temprano, me genera autoconfianza y todo eso se ve extrapolado en todo lo que es mi mundo exterior. Todo este tipo de acciones que uno viene ejecutando y que muchas veces no sabe cómo hacerlo, simplemente es un proceso mental. Tienes que convertirte en la persona que quieres ser, pero no en un futuro, no. Tienes que convertirte en la persona que tú eliges ser desde hoy. Toma lápiz y papel, siéntate, hazlo. No permitas que esa vocecita interna te diga que eso no sirve para nada, que para qué vas a hacer eso, no. Esa vocecita es la que no te deja avanzar. Agarra lápiz, papel y boli,
papel, lapicero, como le quieras llamar, y escribe hoy quién es esa persona que tú quieres ser. Repítetela todos los días, en la mañana, en la noche, y verás cómo a medida que va pasando el tiempo, esas acciones que tú eliges para esa persona van a ser mucho más sencillas de hacer. Porque como te hablé al principio, el triángulo de pensamiento, palabra y acción es un proceso que si vas solamente ejecutando la acción, no está haciendo la persona que ese tú elevado o que ese yo elevado está haciendo. Si cumples con tu pensamiento, piensas, pensamiento, palabra, lo hablas, palabra, y cumples con esas acciones, estás ejecutando los 3 lados del triángulo y vas a tener mucha más posibilidad de que todo ese proceso que tú quieres comenzar lo puedas empezar a hacer. Cuando yo empecé a cambiar esto desde mi pensamiento, desde mi palabra y desde mi acción, estaba alineándome diariamente con esa persona que yo en un futuro quería ser. Y en este día lo soy. Quiero decirte que todo este proceso es un proceso que tienes que ir de la mano con Dios, con el universo, con Buda, con Alá, con Krishna, con lo que tú quieras, con Jesús de Nazaret, como le quieras llamar. Por este proceso tienes que ir de la mano con algo superior a ti. Si no va de la mano con algo superior a ti, va a ser muy difícil que lo sigas. Este es un proceso de fe. De hecho, todo el proceso de emprendimiento es un proceso de fe y un proceso mental, que esos ya serían como para más videos, pero quiero dejarte esto por acá para que empieces a identificar cuáles son esas áreas que tú quieres acomodar en tu vida, qué quieres ser, cómo te quieres ver, cómo quieres caminar, cómo quieres relacionarte, qué dinero quieres ganar. Y en este proceso van a interferir muchas cosas, simplemente te puedo dar un adelanto y es no te rindas. No te rindas cuando suceda algo que tú creas que es un obstáculo. No te rindas. Eso no es un obstáculo. Simplemente no te rindas. Ten fe. Este es un proceso de fe, porque una fe sin obras es una fe muerta. Tú no puedes pretender ser una persona si no tienes la fe realmente en que lo vas a hacer. Y no puedes pretender ser una persona sin las dificultades que esa persona puede enfrentar. Esos obstáculos que se te pueden levantar son simplemente un proceso de prueba para que tú avances con un nivel de conciencia mucho más alto y puedas tener una bendición. Y si tú has llegado hasta esta etapa del video, te pido por favor que le des un like, que lo compartas, que te suscribas, que tomes alguna acción. Sigue, continúa. El proceso puede ser duro, pero va a ser muy satisfactorio.